Vamos a comenzar hoy a continuar con este tema que estábamos viendo de eclesiología, ¿sí? Que tiene que ver con el estudio de la iglesia. Estábamos viendo al principio los primeros pasajes, ¿no? Que nos hablaban de la iglesia en su funcionamiento. ¿Se acuerdan que el pasaje que habíamos tomado y dejado como ejemplo era el de primero de Timoteo? Cuando Timoteo le dice, te escribo, le dice Pablo, le escribe a Timoteo, dice, te escribo porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y todavía te puedo decir que el Señor está esperando que podamos entender cada uno de nosotros qué es conducirse en la casa del Señor. Por eso hoy vamos a comenzar a ver las ordenanzas. Primero vamos a definir qué es una ordenanza, para qué sirve una ordenanza, qué representa una ordenanza. Y depende del autor, hay autores que eligen 7 ordenanzas y nosotros hemos elegido 4 de esas 7 y otros que hablan de 4 constantemente y otros que hablan de 2. ¿Sí? Pero nosotros vamos a enfocarnos en 4 que tienen que ver con la vida de la iglesia. Las otras 3 yo diría que no la tomaría como como una ordenanza. Después vamos a ver la simbología, qué significa esta palabra. Pero tiene que ver con los otros 3 que dejamos afuera, con el aceite, el ungimiento de aceite, ¿sí? Que siempre nos cargamos por ahí cuando estamos enfermos, decimos, bueno, llevo el patito a tu casa y te paso un poquito, pero es una broma que hacemos, pero tiene también un significado en la época de la Biblia, cuando se escribió, como la gente utilizaba esto, y más los pastores cuando iban a visitar a los enfermos. El otro, el lavamiento de los pies, ¿sí? Que mal, acá vivimos todos con zapatillas, así que no me imagino lo que era lavar los pies en la época del Señor Jesús, que había tierra en cantidad, y no sé si me estoy olvidando nada más, sí me olvido nada más, pero en este momento no me acuerdo, no lo tengo en la mente. Pero vamos a ver qué es esto de las ordenanzas. ¿Sí? Ahí pusimos en la fotocopia que tienen ustedes, dice, así voy a ir leyendo, así que lo mismo que está acá es lo que está en la fotocopia. En este capítulo vamos a estudiar acerca de 4 ordenanzas de la iglesia cristiana. La palabra ordenanza puede significar cualquier mandato o reglamento, ¿sí? Un reglamento o algo que hay que cumplir. Pero en este capítulo la usaremos en un sentido más definido, o sea, más amplio, más profundo. Nosotros definiremos la palabra ordenanza de la siguiente manera. Una ordenanza, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a completar, es una ceremonia establecida por Dios que tiene un significado espiritual, ¿sí? Entonces todos tienen lapicera, tío César tiene lapicera, no tiene lapicera. ¿Querés una? Ah, me gustó eso, dijo el tío César, eso me queda acá. Yo tenía una y se la acabo de pasar a Don Emma. Pero esto es justamente una ordenanza, es una ceremonia, ¿sí? Establecida, una ceremonia física establecida por Dios que tiene un significado espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, algo físico que tiene un sentido espiritual. Vamos a ver 4 de esos hoy, para que nosotros podamos ejercitarlos como iglesia, a ver cuáles son las ordenanzas, qué es lo que Dios dejó establecido como ordenanzas. Entonces, ahí dice a continuación, de esta manera en estos estudios nosotros estaremos tratando temas que se refieren a algunas de las formas exteriores de culto que simbolizan verdades espirituales de la vida cristiana. Dios estableció las ordenanzas para la iglesia cristiana a manera de hacernos recordar grandes principios que rigen la vida cristiana. Las mismas nos ayudan a mantener nuestra experiencia siguiendo los preceptos de Dios. Además, todas estas ordenanzas ayudan a la iglesia a guardarse pura y santa conforme al plan del Señor para la misma. ¿Sí? Tiene un propósito todo lo que el Señor nos da y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Nosotros vamos a estudiar de estas verdades que están acá, de estas ordenanzas, vamos a estudiar 4. Otra vez, por favor, secretaria. De esas 4 vamos a ver el bautismo, en primer lugar. La segunda, la cena del Señor. La tercera, el ósculo santo, ¿sí? Una palabra que por ahí a veces la escuchamos, a veces no. Algunos saben qué, otros no saben qué. Yo cuando la escuché la primera vez dije, ¿con qué se come? Pero no era hostia, no venía de eso, sino que era justamente un beso. Y el último, ¿sí? El último de los que tienen, ¿se acuerdan? Que lo que era una ordenanza era ceremonia física, que no lo puse ahí, que refleja una verdad espiritual. El santo matrimonio es la 4ª que vamos a ver en este día. Entonces vamos con la primera, ¿sí? La primera de todas, que es el bautismo. Otro clic, por favor. Dice así a continuación en la fotocopia: ejemplos bíblicos de bautismo.
aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Lucas capítulo 3, 21 y 22. Ya que el bautismo no fue practicado en el Antiguo Testamento, eso es obvio, nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento para entender el origen, el significado y la manera de practicar esta ordenanza. El bautismo con agua se menciona por primera vez en conexión con Juan el Bautista, en capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Se acuerdan que Juan estaba bautizando? ¿Sí? Estaba bautizando a las personas. Jesús mismo fue bautizado por Juan, no porque necesitaba arrepentirse de algún pecado, sino, como dice ahí a continuación, como ejemplo para nosotros. ¿Sí? El hecho de que el Señor Jesús haya bautizado era un ejemplo para nosotros. Y explico por qué. Cuando ustedes leen el contexto de Mateo, que el Señor Jesús fue a bautizarse con Juan, vieron que Juan lo ve y le dice, no, yo quiero ser bautizado por vos. Y el Señor Jesús le dijo, no, dejemos que todo se cumpla. Él venía a bautizarse delante de Juan. Pero había una característica en ese momento que se bautizaban las personas. Cuando las personas pasaban por las aguas del bautismo, tenían que confesar sus pecados. La pregunta es, el Señor Jesús, ¿qué pecados tenía que confesar? Ninguno. Hebreos dice que vivió en la tierra como hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús fue a bautizarse? Justamente por lo que dice ahí, como ejemplo para nosotros. Por eso le termina diciendo el Señor Jesús a Juan, dejamos que todo lo que está escrito se cumpla. Yo vengo a bautizarme y me tengo que bautizar. Perfecto, seguimos con la otra. Entonces, en la Iglesia Apostólica, los nuevos creyentes recibieron el bautismo como podemos apreciar en las siguientes citas. ¿Sí? Ahí están todas las citas de Hechos, los momentos en los cuales las personas se bautizaban. Punto número 2. ¿Cuáles son los motivos para ser bautizados? Ahí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Quién no se sabe la gran comisión? ¿Sí? Constantemente estamos yendo a la palabra para recordar cuál es nuestro trabajo. Ahora dice ahí, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, debemos seguir el ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos en cuanto al bautismo. Además, Jesús mandó a los apóstoles que bautizaran a los nuevos discípulos que creían o que que iban creyendo en él. Está medio lento este pavo, porque te iba a puesto más rápido la pausa, la pasada de un lado a otro. Por tanto, dice, creemos que el bautismo es un paso esencial en la vida del recién convertido y es también un acto de obediencia que no puede dejarse de cumplirse. La Biblia se refiere al bautismo como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. 1 Pedro 3:21. Es por eso que la misma enfatiza una y otra vez el hecho de que el cristiano no puede desobedecer el mandato por Dios y aún mantener la buena conciencia delante de Dios. ¿Sí? El Señor Jesús se bautizó, nos pide a nosotros que tengamos que bautizarnos y tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, es algo que estamos yendo en contra de lo que el Señor mismo estableció y encima lo marcó como ejemplo, porque fue Él el que se fue a bautizar. Condiciones para recibir el bautismo, ¿sí? Y acá vamos a ver algunas cositas que nos van a llamar la atención y otras que tal vez ya las sepamos y vamos a reforzarlas. Hechos 8:37 y 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Felipe dijo, si cree de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo en Jesucristo que es el Hijo de Dios. En estos versículos notamos que el que quiere ser bautizado tiene que cumplir dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas, por favor? La primera, arrepentirse de sus pecados. ¿Qué? Arrepentirse de los pecados. Y la segunda, creer en el Señor. No sé qué le pasó. Arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor, ¿sí? Es el paso principal. Hay muchas personas que creen que el bautismo está conectado con la salvación. Entonces, no se arrepienten de sus pecados, pero eligen bautizarse. Entonces quieren cumplir con esta ordenanza, con este mandato, con esta obligación que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. Total, con eso se aseguran la salvación. Pero acá justamente está diciendo cuál es la forma de hacerlo. Primero me tengo que arrepentir de mis pecados. Las personas que iban a bautizarse, vuelvo a decir, confesaban con su boca sus pecados.
Los primeros cristianos aceptaban a Jesucristo, pero después decían, ¿qué impide que yo sea bautizado? Querían bautizarse en ese momento. No postergar, como muchas veces nosotros hacemos, de postergar en el tiempo el bautismo porque quiero ser más perfecto, porque quiero ser más santo, porque quiero conocer más de la Biblia, porque quiero... Si hay evidencia en mi corazón de que estoy viviendo la palabra del Señor, justamente como decíamos recién, no puedo tener una conciencia tranquila no cumpliendo una ordenanza que el Señor me ha pedido. Por eso, como estamos viendo ahí, arrepentirse y creer es lo principal. Mario, ¿el orden tiene que ser así o yo puedo creer y por eso arrepentirme? No, primero te arrepentís y crees. Podés creer y arrepentirte, van las dos ligadas de la mano. La cuestión es, como decíamos ahí, que tienen que estar las dos condiciones dadas. Claro, porque yo a partir del momento que creo, me sí, reconozco como pecador. ¿Sí? Y ahí me arrepiento. Por eso, tienen que estar las dos condiciones. Lo que yo veo es que las condiciones tienen que estar dadas. Si no está la condición, es como vos cuando querés plantar algo. Vos necesitas tener una tierra abonada, tenés que tener la semilla, tiene que tener la humedad justa, el sol justo que le dé en el momento justo. No la vas a plantar en julio porque en un clima como el nuestro matas todo. Ahora si lo plantas en septiembre, en agosto, tirando más para octubre, va a salir. Entonces están dadas las condiciones para que crezca. El hecho de que justamente pida arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo, o cree y arrepiéntete, tiene que estar dadas las dos condiciones. Porque si no, la gente cree en el Señor Jesús pero no se arrepiente de los pecados. Entonces siguen su vida pecaminosa. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que nos dicen, yo creo en Dios, pero no cree en Jesucristo, no cree en su palabra, no sabe si cree si se resucitó Jesucristo o no? Entonces tiene que creer pero arrepentirse también. Si yo me vengo al Señor, muchas de las personas que se acercaron al Señor nunca se fueron igual. Siempre fueron con algo. Incluso el joven rico, aunque no aceptó a Jesucristo, se fue pensando que hay algo que no estaba cumpliendo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, si venimos a Cristo, es porque estamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Por cuanto, dice la palabra de Dios, que hemos pecado y estamos separados. La palabra separada, vuelve a decir, es estar en necesidad de Dios. Tenemos esa necesidad de Dios. Ese es también todo un estudio para hacerlo, justamente, que no tiene que ver con que me emocionen las lágrimas que muchas veces vemos en las personas. No significa que haya conversión, ¿sí? No significa que cuando la persona esté llorando por todo lo que está pasando en su vida o porque justo se encontró en el Señor, esté relacionado al mismo nivel con la creencia de cambio de mente y la llenura del Espíritu Santo que lo mete en el cuerpo de Cristo y lo transforma en una persona cristiana. No tiene nada que ver, son cosas distintas. Puede ser que esté asociado, las lágrimas, pero no significa que porque esté llorando esté arrepentido. Puede sentir la culpa, puede sentir un remordimiento. Estoy con esto, que no quiero hacerlo más, pero vuelve a salir, lo sigue haciendo y lo sigue practicando y no siente en la mente que está haciendo mal. ¿Se entiende lo que vamos? Entonces es muy importante que estén las dos condiciones. Después dice acá, importante, los recién nacidos no necesitan el bautismo porque no pueden cumplir estas condiciones. ¿Sí? Estamos hablando de los recién nacidos, algo que la Iglesia Católica hace, que nace un bebé, lo llevan a la iglesia, le echan agüita en la cabeza y con eso se asegura la salvación de esa persona. En ningún lado de la Biblia vamos a encontrar que Dios dice que debemos bautizar a los niños y encima asegurarles que van a ser salvos, porque la salvación es una decisión personal. Sin embargo, dice, los incrédulos no deben ser bautizados porque no han cumplido con las condiciones antes mencionadas. Ahora bien, los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y han dado prueba de una vida nueva, por eso remarqué esas dos frases, han nacido y han dado prueba de ese nacimiento, de una nueva vida en Cristo, sí deben ser bautizados conforme a lo que se nos enseña en las Escrituras. ¿Estamos? Si han nacido de nuevo, ¿en qué te vas a dar cuenta? En que hay evidencia bíblica. Hay evidencia en el corazón de sed, de crecer, de conocer al Señor, de sentir ese gozo, lo vemos. Una de las primeras cosas que hay cuando venís a Cristo es gozo. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero sentir la tranquilidad y la paz de decir, ahora estoy en condiciones con el Señor, es algo indescriptible con la boca, pero se vive con el corazón y la vida. Entonces, tenemos que ver eso, esas evidencias. El significado del bautismo. Punto número 4. Vamos avanzando. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando del momento de Cornelio. Por eso dice ahí, y al ver Pedro a Cornelio, que había sido bautizado por el Espíritu Santo, no le quedó otra opción que bautizarlos con agua.
De ahí podemos entender que el bautismo con agua es un símbolo del bautismo con el Espíritu Santo. La Biblia afirma que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto que nos hace miembros del cuerpo universal de Cristo. 1 Corintios 12:13. Y esto ocurre en el momento de la conversión. Y esto es lo que venía diciendo Leandro la otra vez. Cuando uno acepta a Jesucristo, ingresa a la Iglesia Universal. Nada que ver con la palomita, ¿sí? La Iglesia Universal es todos los que vamos a ser arrebatados por el Señor cuando Él venga a buscarlo en el aire, ya sea que esté en Argentina, que esté en China, que esté en Asia, que esté en Europa, que esté en Estados Unidos, en la Antártida, ya sea donde esté, va a ser recogido por el Señor. Esa es la Iglesia Universal, donde todos vamos a aparecer delante de la presencia del Señor. Pero después está la iglesia local, que es la que nos hacía hincapié otra vez Leandro, que es la iglesia donde yo participo, sirvo, me ministran de la palabra, me hacen cuidado pastoral, me trabajo en ese lugar, conozco a mis hermanos, aprendo a amar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vuelvo a decir, eso es lo que dice la palabra del Señor con respecto al bautismo. Las personas son bautizadas, que son bautizadas confiesan públicamente que Dios, por medio de la sangre de Jesús, las ha lavado de su pecado y tienen una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Si el candidato para bautismo no tiene en su vida las señales de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, así como tampoco se aprecia que él mismo tiene un corazón limpio, entonces el bautismo con agua no tendrá ningún valor para esa persona. Por otra parte, creemos que el bautismo es un acto externo que nos identifica con Cristo. El creyente manifiesta a todo el mundo que ya pertenece a Cristo. ¿Sí? Bien, eso fue lo que vimos recién con respecto a el bautismo. También es un símbolo, que no está puesto ahí, todos debemos recordar que cuando uno se bautiza, lo sumergen en el agua, lo dejan 2 horas, y si está todo bien, lo sacan de nuevo. No, lo meten en el agua, lo sacan, ¿sí? Y ese símbolo de meterlo en el agua y sacarlo del agua tiene que ver justamente con la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hay algo más que hace la persona, que cuando antes de entrar al agua se le pregunta si ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y la persona expresa en voz audible: sí creo. Por eso cuando vemos el ejemplo de Felipe, que le dice al etíope, él le dice con voz: sí, Jesucristo, yo creo en Jesucristo como Salvador, entonces bien puedes bautizarte. Lo expresó con su boca. Por eso antes de meterlo al agua tiene que confesar con la boca lo que ya pasó en su corazón. Bien, Santa Cena del Señor, segunda de las ordenanzas, por favor, secretaria. La Santa Cena, número 1, ¿cómo fue instituida? Todos sabemos ya por lo que dice ahí en la Santa Cena en Lucas capítulo 22, del 19 al 20. También encontramos la misma parte en Primera de Corintios, ¿sí? Cuando Pablo dice: yo lo que recibí también enseño. Y dice así: la noche antes de la crucifixión de Jesús, él y sus discípulos se reunieron en Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Sí? Todos sabemos que la Pascua es la liberación del pueblo de Israel. Al final de esta fiesta, Jesús instituyó la Santa Cena, la cual también observamos nosotros para... Exactamente, conmemorar los sufrimientos y la muerte del Señor por librarnos de la esclavitud del pecado y Satanás. Entonces la Santa Cena tiene que ver con una conmemoración, con traer a la memoria en lo que el Señor Jesús ha hecho por nuestras vidas. Número 2, ¿por qué la observamos? Bueno, ahí está el pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 22 al 26, cuando Pablo dice: porque yo recibí, primera cosa que está ahí, no sé si subrayada o está resaltada como está acá en el PowerPoint, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice: la noche que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y había dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace de esto todas las veces que lo bebiere en memoria de mí. 2 veces dice: en memoria de mí. Pero hay algo importante, dice: recibí y os he enseñado. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Recibir de parte del Señor la enseñanza, transmitirla a otra. Tarde o temprano le va a tocar a alguno de los que están acá sentados. Cuando la iglesia crezca, cuando el ministerio sea más grande, de poder transmitir a otros lo que estamos recibiendo de la mano del Señor, que es justamente una de las ordenanzas del Señor Jesús, es celebrar la Cena del Señor.
Creemos que cuando Él nos ordenó que practicáramos tal ordenanza, sin duda tuvo ciertos propósitos bien definidos. En primer lugar, Jesús deseaba que recordásemos su muerte por nosotros, ¿sí? Lo que dijimos antes, hacer esto en memoria de mí. Entendemos que el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni el vino, el jugo de uva, entre paréntesis, en su sangre. Siguiente, por favor, Janita. Simbolizan, muy bien, su cuerpo y su sangre, ¿sí? Esto es lo que la Iglesia Católica dice, que se llama la transustanciación, que en el momento de que el cura parte la hostia, en ese momento la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo. Entonces estaríamos enseñando canibalismo, ¿sí? Y no estamos haciendo la enseñanza justamente espiritual de lo que simboliza esto. De la misma manera es que los granos de trigo tienen que molerse para hacer el pan, así el cuerpo de Cristo tuvo que ser quebrantado para que llegara a ser el pan espiritual del mundo. De igual manera, o de igual modo, las uvas tienen que ser exprimidas para sacarles el jugo. Esto simboliza la manera en que Jesús derramó su sangre para dar la vida por el mundo, ¿sí? Es un símbolo de lo que el Señor hizo allí en la cruz. Además, dice, el servicio de la Santa Cena no solo nos hace recordar acerca de la muerte de Jesús, sino también nos hace pensar en qué cosa. Ajá, en su segunda venida nos hace pensar. Por eso cada vez que celebramos la cena, vieron que siempre decimos, celebramos una cena más, pero también es una cena menos que nos acerca al Señor, al regreso del Señor por nosotros. Es interesante, estamos viendo escatología en el instituto y yo no la había visto, pero no sé si ustedes prestaron atención que hace del año 2016 o 2006, cuando se formó la Unión Europea, ¿sí? Una es ella y la otra son las Naciones Unidas, presentaron dos monedas que podrían ser las monedas que van a ser el dinero del futuro, ¿sí? Para suplantar el dólar, para suplantar el euro, para suplantar el yen, para suplantar la moneda que sea, cosa que se maneje todos con uno. ¿Ustedes se acuerdan que dice Apocalipsis, no? Que va a haber una sola economía. Y la monedita, aparte de la marca, la monedita de un lado, si vieron que las monedas dice, siempre tiene República Argentina, la nuestra, hecho en 1900 tanto, bueno, la moneda esta decía unión en diversidad y la dirección abajo, ¿qué número decía? 666. O sea, que estamos ante un evento que el mundo se está preparando justamente ¿para qué? Para que se dé todo este reino del anticristo y todo esto que nosotros conocemos de teoría y se plasme de una vez por todas. Pero antes que venga eso, nosotros ya no vamos a estar acá. Por eso cada vez que celebramos la cena recordamos lo que el Señor hizo, recordamos su resurrección, pero también sabemos que está su venida. Él viene a buscarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice que la Biblia dice que así como anunciamos su muerte hasta que Él venga, qué grandes bendiciones nos trae participar de esta ordenanza. Es verdad, estos símbolos son el pan y la copa de bendición, como dice en 1 Corintios 10, 16. Punto número 3, ¿qué significa? Ahí dice San Juan capítulo 6, de 54 a 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿sí? Y esto es lo que decíamos recién, no está hablando de canibalismo, ¿sí? No está hablando de que debemos comer a alguien acá y sacrificarlo, sino que tiene una representación simbólica, que la vamos a ver ahora. La Santa Cena ese tiene un significado profundo con nuestra vida presente. Comer y beber estos elementos nos enseñan un par de cositas. La primera de ellas, nos muestran dependencia, ¿sí? Jesús es nuestra comida y bebida espiritual. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús quería hacer. Comida y bebida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que de Él solamente, que Él solamente es lo que nosotros recibimos para vivir. Por eso dice, Jesús nos dio esta vida al morir en la cruz. Es por eso que nosotros recibimos esa vida solo cuando creemos y morimos con Él. Esto es que morimos a nuestros deseos pecaminosos y a nuestra voluntad carnal para que también resucitemos con Él en una nueva vida, ¿sí? Dependencia. Esto significa devocionar todos los días, orar todos los días, compartirle a otros de Cristo, vivir la presencia del Señor todo el día. A veces parece que vivir al Señor es el momento del devocionar, o vivir al Señor es el momento que estoy en la situación crítica, difícil,
O vivir al Señor es el momento en que me encuentro con mis hermanos en la iglesia. No, esto habla de vivir al Señor todos los días. Mi comida, mi bebida espiritual, dependencia. La segunda de las cosas, por favor, Janita, la segunda de las cosas, unión con Cristo. La Santa Cena es un símbolo de nuestra unión con Jesucristo en su muerte y su resurrección. Dios nos enseña otro símbolo muy preciado para nuestras vidas. Aquí entendemos que la Santa Cena simboliza algo más todavía. Por ejemplo, se necesitan muchos granos de trigo para hacer pan. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, la Iglesia de Cristo, y de esta manera la Santa Cena nos recuerda y nos enseña que así como estamos unidos con Cristo, también estamos unidos con los hermanos. La unidad de la iglesia es dada por Dios y debemos preservarla. Y creo que es esto algo que muchas veces no le prestamos atención. Yo siempre hago referencia al pasaje de la sublevación de los hijos de Coré. E incluso también uso mucho el pasaje del pecado de Acán. ¿Se acuerdan ustedes cuando van a la tierra prometida? Que Josué agarra primero Jericó, la destruye, las empapilla, pero había dicho algo el Señor, que no tomaran de anatema, de lo que es maldito, todo tenía que ser destruido. Pero hubo una familia que guardó un lingote de oro, un manto babilónico, y lo tenía escondido en su casa. Y no vamos a hacer un estudio de esto porque esto realmente es precioso para poder aprenderlo nosotros, pero lo que voy es la consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado hizo que el pueblo de Israel no venciera a la siguiente nación, que era Jai, y que era una nación 10 veces más chica que Jericó, sin murallas, sin todas las cosas que tiene Jericó, no la pudo vencer, murieron gente, y esto es una enseñanza para nosotros, que tenemos una unión con Cristo, pero tenemos una unión con los hermanos. Por eso cuando venimos a la cena del Señor es importante recordar que estamos en una comunión, de ahí viene la palabra comunión, tener algo en común. Cuando nosotros no estamos viviendo de esa manera, rompemos esa comunión, rompemos esa unión con Cristo, rompemos esa unión con nuestros hermanos. Y lo que yo hago repercute en la vida del otro. ¿Se entiende? Por eso hablamos acá de esta economía globalizada, ¿sí? Que si pasa algo en Estados Unidos, en la economía va a repercutir en Argentina. Si pasa algo en mi vida espiritual, repercute en la vida de la otra persona. Si uno de nosotros cayera en pecado, ¿qué dice la palabra? ¿Todos se vienen con él? Porque justamente golpea la intimidad de la iglesia, golpea la unidad de la iglesia. Y esas cosas a veces no las tomamos en dimensión, porque pensamos que como Dios es misericordioso, tiene que ser misericordioso siempre. Él lo hace siempre, pero también es siempre justo. Y también siempre corrige como necesitamos para nuestra vida. Entonces, unión con Cristo, unión también con los hermanos. 4. ¿Qué condiciones tenemos que cumplir antes de participar? Lo que estamos diciendo recién. 1 Corintios 28, y este versículo es muy importante, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. La palabra pruébese en el original es dokimazo, ¿sí? Que significa probar, examinar para después aprobar. La consecuencia es aprobar. Vieron que lo tenemos hablando que está trabajando en la municipalidad haciendo las pruebas técnicas, ¿sí? Y también las otras pruebas está haciendo. Hace las dos pruebas, la prueba técnica, toda la otra, y después le hace la prueba con el pancito y lo demás, y bueno, control de calidad que decimos. Ese es el símbolo, el sentido de esa palabra dokimazo. Tiene que pasar por ciertas reglas para que ese producto que se va a poner a la venta esté aprobado. Entonces lo mismo dice el Señor, tenemos que pasar por ese examen, cada uno de nosotros, para poder participar de la cena con libertad. Dice la primera de las cosas, y ya mi secretaria se está cansando, primera cosa que tenemos que tener, santidad. Ya que la Santa Cena simboliza nuestra unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección, creemos que nadie debe participar de la misma a menos que haya experimentado una verdadera conversión y esté viviendo en sumisión a la voluntad de Dios. Si nosotros comiéramos o bebiéramos en el servicio de la Santa Cena sin tener esta unión tan vital con Él, sería entonces como si nos burláramos de Él. Fíjense lo importante de esto. Y no lo puse acá, pero en el mismo pasaje de 11:28, 11:29, dice que muchas personas duermen en la iglesia.
Y no estaba hablando de que estaban roncando, sino que estaban muertos. ¿Por qué? Porque no tomaron en serio la cena del Señor. Fíjense que tenemos dos ordenanzas que el Señor las instituyó de palabra y con el ejemplo. Entonces, el Señor quiere que las tomemos con seriedad, por eso lo estamos viendo. La segunda de las cosas, no solamente santidad, sino la que sigue, ¿sí? El punto número B, o la letra B, que significa dignidad. Tampoco sería correcto, dice, participar en este servicio si uno estuviera viviendo en rebelión contra la iglesia, porque la Santa Cena significa unidad de la iglesia. Por ello, la Biblia nos instruye a examinar nuestra vida antes de participar de la cena. ¿Acaso estamos a bien con Dios en nuestra relación con Él? ¿Estamos en paz con todos los hombres? Ahí dice Romanos 12, 18. ¿Sí? Esta es una evaluación que la tenemos que hacer antes de participar de los símbolos. Me levanto, el domingo, a la mañana, antes de venir a la cena, evalúo mi vida. Si no la evalúo el domingo, tenemos que ser por ahí, yo no usaría la palabra vivo, pero más despierto en darnos cuenta de que si venimos solucionando y arreglando cuentas el lunes, el martes, el miércoles con el Señor, el jueves, el viernes, el sábado, ya cuando llego el domingo, tengo mis cosas arregladas. ¿Por qué? Porque fui arreglando las cuentas por día. Usted imagínese que una empresa tenga pérdida el lunes, pérdida el martes, pérdida y pasan los 30 días recién, al primero del otro mes va a hacer el balance. ¿Y qué? Tuvo 30 días de pérdida y no se dio cuenta que perdió. Entonces, justamente tenemos que arreglar esas cuentas con el Señor. Tratar de llevar cuentas claras, confesión todos los días hacemos macana y metemos la pata. ¿Sí? Esto no significa que nos justifiquemos de las cosas que estemos haciendo, pero sí tener conciencia de arreglar las cuentas con el Señor y no seguir con el pecado oculto. Por eso dice que confiese, se aparta, es alcanzar ¿qué cosa? Misericordia. Si lo confieso, me tengo que apartar. Si lo confieso, lo tengo que dejar. No tengo que seguir en ese camino porque no me sirve a mi vida. 5. ¿Qué resultaría si participáramos indignamente? La palabra indignamente, que ya lo dije recién de memoria, el versículo, es anaxios, que significa irreverente, ¿sí? Es decir, no me importa lo que Dios diga, ni lo que digan los hermanos, ni lo que piensen los hermanos. No lo tengo en cuenta. Es no tener en cuenta a Dios. Será culpado, dice. Y la palabra ahí es enojo, pero no con el acento como nosotros le damos. Es enojos, que significa penado, un reo, ¿sí? Una persona que ya está condenada. Entonces no debemos tomar justamente, indignamente, lo que el Señor nos ha dado a nosotros dignidad. Estamos delante del Señor. Piensen en Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset era lisiado y aún así estaba en la mesa del rey. Nosotros tenemos esa dignidad. Entonces, participar indignamente de esa mesa del Señor, de esa mesa del Rey, sería tomar menos al Señor Jesús. Ya hemos visto las condiciones que debemos cumplir antes de participar en la Santa Cena. Ahora, en estos versículos citados, nos damos cuenta de la condición terrible de aquellos que participan de la Santa Cena sin cumplir con las mismas. ¿Culpado de la muerte del Señor? ¿Comer y beber juicio para sí? Dice la pregunta. Que nunca nos suceda esto. A fin de tratar de evitar estas cosas, nosotros acostumbramos a tener un servicio especial de examen personal antes de la Santa Cena. Después de examinarse, cada uno da testimonio de que tiene su vida preparada en santidad para participar en la cena del Señor. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, terminamos la cena. Nos quedan 2, son las 9 menos 10, así que vamos que los 2 que siguen son más cortos. Ósculo santo, ¿sí? Ósculo santo. Este tiene una amplia base bíblica, ¿sí? Si ustedes se ponen a buscar, casi todas las cartas de Pablo terminan con el saludo, saludados unos a otros, el ósculo santo unos a otros. Ahí tiene 2 versículos que son casi idénticos, primera de Corintios 16:20 y Romanos 16:16. La Biblia hace mención de los diferentes saludos. Algunos de estos saludos describen las costumbres más corrientes entre la gente de aquel tiempo. Existieron algunos saludos que varían según el lugar y el periodo de la historia. Sin embargo, la Biblia establece un saludo para todos los cristianos en todas las épocas. El ósculo, el beso santo practicado entre la hermandad. Bueno, recién cuando entramos, a veces nos saludamos, vieron, y nos damos un buen... Nosotros acá en Argentina ya, aparte del beso, ya damos abrazo. ¿Sí? No podemos estar sin abrazarnos. Entonces nos damos un abrazo o chantamos la mano y nos ponemos el cuerpo uno al lado del otro. Porque es parte de nosotros.
Pero pensemos también en culturas en la cual el saludo no es tan común, no es una manifestación, muy fría la gente. Entonces, algo que lo diferenciaba a los cristianos, por eso el Señor decía que una de las evidencias de que la gente se acerque a la iglesia es en el trato que tenemos entre nosotros. No solamente porque nos saludamos, sino también en el trato diario, en ayudarnos en la necesidad, en los momentos de dolor, en ayudarnos cuando estamos con complicaciones. Eso también habla del trato y del testimonio de las personas que están afuera. Número 2, es un saludo de amor. Saludar a los otros es con ósculo de amor. 1 Pedro 5:14. Nosotros clasificamos el ósculo santo como una ordenanza de la iglesia porque simboliza lo que está en el corazón del cristiano. Primera cosa que dice ahí, un amor ferviente. Romanos hincapié en que el amor sea sin fin. Muy bien, acá lo tienen, lo dijo al lado. El amor sea sin fingimiento, quiere decir sin falsear, pero también ferviente, un amor, ya sé cómo andar, con ganas, con gozo, nos estamos viendo, ya sé que nos encontramos acá en la iglesia, ya sé que nos encontramos en el súper, ya sé que nos encontramos en la calle, en la estación de servicio, en donde sea, manifestarnos ese amor por todos los hermanos. En la vida familiar el beso es una expresión de amor de la misma manera que lo es en la familia de Dios. El beso santo une los corazones de los creyentes verdaderos en un amor y en un compañerismo santo. Dios sabía, de acuerdo a su consejo infinito, que la práctica consecuente de esta ordenanza vivificaría el amor cristiano en su iglesia. Y obviamente no podemos descartar que tenemos que estar cerca de la palabra. Si queremos que ese amor sea ferviente, tenemos que estar cerca del Señor. Y 3 dice el ósculo santo es para todos los hermanos. Vuelvo a decir, ahí tenemos 2 cartas también que escribió Pablo, 2 Corintios 13:12 y 1 Tesalonicenses 5:26. Este saludo cristiano debe demostrar y describir el corazón del creyente. El mismo es para todos y sin parcialidad alguna. De acuerdo con lo que ha sido expuesto hasta aquí, nosotros nos saludamos a todos los hermanos de la iglesia con un ósculo santo de amor. Y esto creo que lo vivimos cuando pasó la pandemia. ¿Se acuerdan que era difícil no saludar? Que íbamos y teníamos que poner el puño, el codo, el pie, no sé qué más pusimos, para suplantar un saludo, algo que justamente es una manifestación de cariño. Entonces, ósculo santo, a partir de ahora, un beso. Algunas iglesias sí son extremistas. Si no ustedes me encontré con una persona que era cristiana, de otra iglesia, y me dio 2 besos. Me hizo recordar misiones, porque es natural en misiones 2 besos. Y ellos dicen, no, con 2 besos hay que saludarse, porque Judas entregó al Señor con un beso. Entonces hay que darse 2 besos para no ser falso de decir. Bueno, está bien, le di 2 besos porque me lo dijo, pero tampoco tiene un sustento bíblico eso, ¿sí? Acá es de un beso, saludado a todos con un beso de amor. Bien, matrimonio santo, cuarto y último, ¿sí? De estas ordenanzas que el Señor estableció. Su significado simbólico. Punto número 1. El matrimonio santo se ha clasificado como una ordenanza de la iglesia porque lleva en sí una ceremonia externa que hace una unión entre 2 personas. La vida matrimonial contiene otro símbolo. La Biblia habla de la iglesia como la esposa de Cristo. La unión santa de los cónyuges es una relación íntima y recíproca. ¿Sí? Íntima porque solo ellos 2 lo saben. La misma pasa con la iglesia y con nosotros, con Cristo y con nosotros, que somos la iglesia. Tenemos una relación íntima. Solo nosotros sabemos si estamos cerca del Señor o lejos del Señor. Pero también esa es una relación recíproca entre el hombre y la mujer. Los 2 justamente están juntos ¿para qué? Para ayudarse mutuamente, para amarse mutuamente, para estar juntamente, para acompañarse, apoyarse. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no le podemos devolver la misma clase de amor que tiene el Señor para con nosotros. Es un amor que sobrepasa más allá de nuestros entendimientos, pero el Señor nos ama como la esposa del Cordero que somos. Ahí dice recíproca para toda la vida y nos ofrece una representación hermosa de la relación de Cristo y la iglesia en Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25. Número 2. El origen del matrimonio. ¿Sí? Ahí como para ir resumiendo, está en Génesis capítulo 2, versículos 20 al 24. Dice, Jesús reafirmó que el matrimonio entre un hombre y una mujer fue el plan de Dios desde el principio de la creación. Dios es el creador, lo instituyó así, desde el mismo principio, y su plan nunca ha cambiado y nunca cambiará. Esto es lo que Dios está estableciendo con respecto al matrimonio. El origen está dado en el Edén,
Y acuérdense, y creo que todos nos acordamos cuando siempre tomamos el pasaje que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces hay mucho para ver, hay mucho para hablar con respecto al matrimonio, y lo tenemos que tomar también con el respeto que merece. Por ahí los jóvenes que se están por casar y los que ya están casados, porque también habla el hecho sea sin mancilla, hablando de que no tiene que haber mancha entre la unión del hombre y la mujer, pero también para el que se va a casar, es preciosa la Biblia, porque tanto para el que se va a casar como para el que ya está casado tiene reglamentos y tiene guías y tiene su palabra para guiarnos a nosotros, no meter la pata. Punto número 3, propósito del matrimonio. Dice ahí en Génesis 2:18, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. Y les dijo Dios: id y fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla. Capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Fue así como Él creó a la mujer para que ambos pudieran, y hay 3 cosas que dice que vamos a notar: reflejar el amor de Dios. Primera cosa, ¿sí? El trato entre el hombre y la mujer es un reflejo del amor de Dios. Dios le dice al varón cómo debe amar a la esposa, pero también le dice a la esposa cómo debe amar al esposo. Por eso es un reflejo del amor de Dios, de ese amor que Él tiene pensando siempre en nosotros. También es un completarse mutuamente, ¿sí? Para eso nos creó el Señor, para que seamos complementos. No sé si a ustedes les pasa, tal vez pero a nosotros nos pasa que lo que en uno somos fuertes, lo que yo soy fuerte, Ari no es tan fuerte, pero lo que en ella es fuerte, yo no soy tan fuerte. Entonces hacemos un complemento entre los dos de las cosas que tenemos que llevar adelante, de los propósitos y todo lo demás. Y creo que nos pasa a cada uno, el completarnos con nuestro cónyuge para hacer los dos justamente una sola carne, ¿sí? Tirar para el mismo lado y hacer que las cosas sean conforme al propósito de Dios. Y la tercera de esas, multiplicar el legado de Dios, ¿sí? Multiplicar significa no solamente el hecho de procrear hijos, sino llevar nuestros hijos a los pies del Señor, para que ellos también puedan llevar a sus hijos a los pies del Señor. Que lo dijimos el domingo, es un trabajo de papá y mamá, el hecho de que nuestros hijos vengan a la Biblia y vengan al Señor. La Biblia no ordena, la Biblia no ordena que todas las personas se casen, ¿sí? No hay una regla para decir todos se deben casar. Hay gente que tiene el don de continencia, ¿sí? El don de que no necesita casarse, y vos lo ves grandes, hombres o mujeres, de los dos lados, hombres y mujeres que no están casados y son felices y no necesitan a alguien más. O sea, no es un mandato expresamente que todo el mundo se tiene que casar. Pero sí tenemos que darnos cuenta que Dios creó el matrimonio desde el principio para que fuéramos los dos, las 3 cosas que dijimos recién. Pero sí ordena que el hombre y la mujer se casen antes de vivir juntos, ¿sí? Esta es una enseñanza de la Iglesia y esta también es una enseñanza bíblica. No se puede hacer como hace el mundo, convivir y después me caso. Yo tengo compañeros que han estado años conviviendo, tienen hijos de 10, 12, 15 años, y recién ahora deciden casarse. ¿Por qué? Porque tuvieron todo ese tiempo juntos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre casar y no casarse? Cumplir el mandamiento del Señor, hacer las cosas bien. Dice, antes de vivir juntos hay que estar casados. Siempre ha sido el plan de Dios que los hijos sean criados en la pureza y la santidad del hogar. Sujetarnos a su plan para el matrimonio nos trae 2 beneficios. Primero, la gran bendición. La Biblia dice que aquella esposa haya el bien. Y también habla de que cuando la esposa encuentra a su esposo, también es de bendición por todo lo que la esposa representa. Pero también nos da verdadera felicidad. ¿Sí? Verdadera felicidad, estoy hablando de lo real. ¿Sí? El mundo nos quiere vender que si te adelantás, que si haces las cosas de una manera, ya como no se hacía antes, esto de pedir la mano no tiene sentido. Ya como le vas a pedir la mano a papá, a mamá por la hija. No, eso es de viejo. Casarse es de viejo. Vivir toda la vida de viejo. Mira, acá se ríe uno, ¿no? Pero ayer miraba las noticias y hablan de la cantidad del disparo, así como se disparaba, ¿se acuerdan la ola que decían de COVID, que estaban todos enfermos y le hacíamos pico? Bueno, se han disparado los casos en Argentina de transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque vivimos esto de vive la vida loca. Y hablaba, escucha, está comprobado estadísticamente
que una pareja, una persona puede tener parejas sexuales, a lo largo de la semana se calcula que cada uno de los jóvenes entre los 18 hasta los 30 puede tener 10 parejas semanales. 10. Se calcula eso en la Argentina. Por eso la cantidad de casos, la explosión de cosas de transmisión sexual, transmisión en la parte vocal, tantas enfermedades que no nos estamos dando cuenta, que todavía seguimos diciendo, bueno, protegete, cubrite, el menor no voy a decir, ustedes me entienden qué, protegete, cubrite y vas a seguir adelante y vas a ver que está todo bien, y es mentira. Seguimos estando igual, seguimos estando peor. ¿Por qué? Porque no respetamos el modelo de Dios. Si queremos felicidad y felicidad verdadera, tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice. Para terminar, cosas para tener en cuenta que no están en este estudio. No hablamos de permanencia, ¿sí? Esto es la lealtad para toda la vida. No hemos hablado de divorcio, ¿sí? Cuáles son los casos que la Biblia establece que una persona se puede divorciar de otra. No es porque hoy cocinó mal, no, me divorcio. Hoy no escuché el despertador y llegué tarde al trabajo, me divorcio. No. Hay un caso específicamente en la Biblia de por qué el divorcio. Poligamia, ¿sí? Esto lo vemos mucho en las sectas, ¿sí? Que el líder religioso de la secta tiene 100.000 mujeres. Entonces, esto es parte de la vida y es parte de la vida espiritual. Mentira. La Biblia no habla de poligamia, sino justamente habla de una relación entre un hombre y una mujer. El yugo desigual. No hablamos tampoco de acá, que tiene que ver no solo con ponerse de novio con una persona inconversa, sino dentro de los cristianos ponerse de novio con personas que piensan distinto. Vuelvo a decir, dentro del ambiente cristiano hay gente que quiere servir al Señor, que está dispuesta a dar su vida, y hay personas dentro del cristianismo que solo se conforman con venir a reunir el domingo. Entonces, si esas dos personas se juntan, por más que sean cristianos, van a tener también desigualdad en la vida. ¿Por qué? Porque uno va a querer servir al Señor con todas sus cosas y el otro va a decir, no, yo me conformo con el domingo. Entonces van a tirar los dos como si pusiéramos un chancho y a un caballo, o si pusiéramos un buey y a un caballo. Van a tirar desparejo. Tarde o temprano se van a seguir lastimando entre los dos. Entonces, el yugo desigual no solamente es entre un cristiano y un inconverso, sino también en un cristiano que tenga la misma pasión por Cristo. La misma pasión por Cristo. Temas que están vinculados con el matrimonio, esos que dijimos recién, pero que no han sido considerados en este estudio. Y ahí están los pasajes para que, si lo queremos volver a estudiar o ver, lo podamos hacer en casa. Hoy llegamos a estos 4 ordenanzas, ¿sí? Que el Señor nos ha permitido compartir. La semana que viene, oren porque viene el tema de la disciplina en la iglesia, ¿sí? Que es un tema que por ahí se habla poco. Hemos pasado casos para disciplina. ¿Qué es disciplina? Dejar a una persona fuera de comunión. Es muy fácil sacarlos de comunión. El problema es cómo lo restauramos para que vuelva a la comunión. Que esa es la parte que vamos a hacer hincapié la próxima semana. Así que oremos para que el Señor nos siga hablando, nos siga enseñando, nos siga formando. Yo sé que tarde o temprano el Señor va a abrir su puerta de bendición cuando nosotros estemos preparados. A veces pensamos, ¿no? ¿Por qué a veces no avanzamos, no crecemos? Y muchas de las cosas tienen que ver porque no estamos preparados. No estamos preparados si viene una persona, no estamos preparados si se nos presenta un homosexual. Y acá, ¿qué le decimos? ¿Cómo lo llevamos a Cristo? ¿Cómo le decimos está mal lo que estás haciendo? Si se nos presentan personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, a veces no estamos preparados para la vida. Y una de las cosas que el cristiano tiene que hacer, como decía Pedro, estar preparado para presentar defensa, ¿sí? A todo aquel que demande razón de vuestra fe. Entonces, ahora tenemos 4 cosas que podemos defender. ¿Por qué hacemos la cena del Señor? ¿Por qué la hacemos de la manera que la hacemos? ¿Por qué hacemos el tema? ¿Por qué decimos que la gente se tiene que casar? ¿Por qué tiene que hacer las cosas como si fueran los viejos de antes? Tenemos por qué decirles por qué se tienen que casar. ¿Por qué se tienen que saludar así con un beso? Si yo no te quiero saludar, he escuchado maestros en la escuela cuando los chicos dicen no te quieren saludar, que no te saluden. Pero no es una forma de trato humano, o sea, el trato es siempre la buena relación con el otro. Por más que ese día vengas mal, por más que se dé la posibilidad de saludar a otra persona. Y ni hablar cuando estamos hablando no solo también de la cena del Señor, sino de cuando hablamos del otro que estaba ahí, ¿se acuerdan? Los 4 que vimos. El bautismo. ¿Por qué también bautizamos a la gente? ¿Cómo la bautizamos? ¿Por qué la bautizamos? Tenemos cosas para defender. Entonces preparémonos, porque el Señor nos quiere un pueblo preparado y trabajando para que cuando Él venga nos encuentre, como dice la Biblia, como siervos fieles,
haciendo lo que Él nos ha encomendado. Vamos a terminar aquí, sí, vamos a orar y la saludamos, aprovecha de saludarnos con un beso de amor. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que tú nos das de tener, Señor, la palabra en nuestras manos. Señor, tenemos el libro de los libros y el tesoro más grande que el mundo pueda acceder. Allí está la sabiduría, allí está el conocimiento, allí está la ciencia, pero allí está Cristo. Por eso, Padre, venimos ante tu palabra para aprender más y conocer más a nuestro Señor. Te rogamos por lo que hoy hemos visto, Señor, para que también las personas que están escuchando y las personas que son parte de la iglesia también tomemos este compromiso de escuchar esta palabra que tienes preparado para nosotros cada miércoles, cada domingo, Señor, en tu iglesia, porque, Padre, necesitamos instruirnos en la palabra y estar preparados para presentar defensa. Bendecir nuestros corazones, nuestras vidas, y que todas las cosas que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.